En esta lección, exploraremos las diversas funcionalidades y características de Rebel, un framework web de alto rendimiento diseñado para desarrollar aplicaciones web escalables en el lenguaje de programación Go. Rebel se destaca por su enfoque en la productividad del desarrollador, el rendimiento optimizado y la seguridad integrada. Por supuesto, tenemos algunos objetivos. Comprender cómo instalar Rebel y gestionar las dependencias esenciales para comenzar un proyecto. Aprender los pasos para inicializar un nuevo proyecto Rebel y establecer la estructura básica del proyecto. Comprender la importancia de las variables de entorno y cómo configurarlas para adaptarse a las necesidades específicas de un proyecto. Explorar la configuración del servidor de desarrollo para garantizar un entorno de desarrollo local eficiente y fácil de usar. Así que, vamos a la práctica. Nos encontramos ubicados en este momento en la herramienta de Visual Studio Code y como puedes recordar, también ya habíamos clonado el repositorio llamado Frameworks Web en Go. La terminal que teníamos ejecutando anteriormente ya no nos sirve, por lo cual vamos a trabajar directamente desde Visual Studio Code. Para ello entonces podemos abrir una nueva terminal de esta manera, con un control L, bien para limpiar, y ahora lo que voy a proceder a hacer es crear un directorio con el nombre del framework, en este caso Rebel. Puedo hacer un mkdir make directory y le puedo indicar Rebel. Luego puedo acceder a Rebel de esta manera y estoy dentro, por lo cual el directorio lo podemos checar que se encuentra acá. En este caso se encuentra todavía vacío. Bien, porque no tenemos nada más. Puedo revisar rápidamente con Go Version, que tenemos la versión instalada correctamente y que lo podemos ejecutar desde acá. Para ello entonces, básicamente para poder instalar lo que es Rebel, bastaría con hacer un go get e indicarle la ruta donde se encuentra Rebel. Para ello entonces le indicamos que github.com/Rebel, command line, y nos vamos a Rebel nuevamente. Hago Enter. Bueno, no te preocupes por esto. Aquí te explico cómo solucionar este error. El error indica que estás intentando utilizar el comando goget fuera de un módulo Go. A partir de Go, en su versión 1.16, se recomienda usar go install con la especificación de versión para instalar paquetes y comandos. Bueno, para solucionar este detalle, vamos a seguir los siguientes pasos. Ahora mismo ya nos encontramos en el directorio Rebel, por lo cual voy a hacer un go mode init y voy a inicializar Rebel para crear o identificar este proyecto como un módulo de Go. Acaban de observar de que tenemos ahora un nuevo archivo llamado go.mod. Si se fijan, el módulo lo ha llamado Rebel, tal y como le hemos indicado, y en su versión va a ser funcional en el 1.21.0 de Go. Bien, para ello vamos a utilizar la recomendación que nos hace, que es aplicar el subcomando go install. Para ello entonces decimos go install, voy a limpiar la pantalla, y luego le pasamos nuevamente la ruta que habíamos ocupado anteriormente. En este caso github.com Rebel cmd Rebel. Aquí también le podemos indicar que instale la última versión, la latest. Así que damos Enter mediante Go Install. Y este ya debería estar descargando y haciendo la instalación. Así que hacemos una espera simplemente. Y luego vamos a proceder a ejecutar el go get tal y como lo hicimos anteriormente. Por lo cual, si hago flecha arriba, lo tenemos acá. Go get -u, github.com Rebel, cmd, Rebel. Hago Enter. Y esto finalizará con la parte de la descarga y la instalación de Rebel, además de las dependencias del proyecto. En este caso, no tenemos tantas dependencias. Sin embargo, aquí he agregado ya dentro del Go Mode unos requerimientos que son los que se han especificado. Y a su vez ha creado también un go.sum de esta manera. Por lo cual podemos decir de que Rebel se ha instalado correctamente.
Sin embargo, esto no es lo definitivo para poder encontrar de que Rebel se ha instalado, sino que podemos escribir el comando Rebel y ver qué nos aparece para verificar la existencia del mismo. Enter. Como pueden observar, ojo, el comando ha sido encontrado, pero este dice de que la forma de uso es diferente, no simplemente aplicar Rebel. Como puedes observar, ya encuentra la ruta de instalación de Rebel, que en este caso es en el Go Path, como habíamos indicado en la variable de entorno. Dice que va a ir hasta GoBeam y en Beam va a instalar rebel.exe, en el cual acepta todos estos parámetros o flags. Bien, nosotros vamos a ubicar rápidamente para aprender a utilizar algunos parámetros, algunos subcomandos, como por ejemplo el new, el run, el build, entre otros. Por lo cual, ahora vamos a validar realmente si Rebel se encuentra ubicado en el sitio que indica. Para ello voy a iniciarle un ls, dice que sería Beam, hacemos un enter y entonces buscamos Rebel y en efecto acá se encuentra rebel.exe. Si tú te preguntas cómo es que has llegado hasta ahí, entendamos de que virgulilla está indicando que va a entrar en el usuario actual. Entonces es básicamente lo mismo a que diga al usuario actual vas a ir /go /bin rebel y ahí vas a encontrar Rebel. Y esa es la razón por la cual lo encuentra. Bien, vamos a proceder ahora con la inicialización de un proyecto Rebel. Y para ello, ha llegado la hora, vamos a indicar mediante Rebel y le vamos a decir new. Y con new también le podemos pasar un flag -a. Esto para aplicar directamente a un conjunto de directorios o a un directorio. Esto no es obligatorio, por lo cual se lo puedo quitar también en el caso de que solamente quiera un directorio. Entonces le indico Rebel Application, por ejemplo, hago Enter y ahora procede a ejecutarlo y a crearme toda la estructura de directorios de la aplicación. Si se fijan, a mi izquierda, acá ha aparecido un directorio llamado Rebel Application. Si despliego acá, entonces aparece una estructura de directorios. Wow, mira, app, conf, messages, public, test, etcétera, etcétera. Muy bien, pero ya que ha creado la estructura básica de un proyecto Rebel con todos los archivos necesarios seguramente, ¿cómo inicializamos este servidor? Para ello entonces, ya me lo está indicando acá. You can run it with, y aquí dice Rebel run -a Rebel Application. Igualmente el -a no es obligatorio, por lo cual lo podríamos omitir también. Sin embargo, podemos aplicar tal y como lo recomienda, lo pego y en este momento le está indicando de que lo que va a inicializar va a ser Rebel Application. Así que hago Enter. En este caso me está indicando un error. Acá, ese error es normal que se dé, porque luego dice Downloading Related Packages. Y lo que está haciendo es descargar los paquetes. Luego que lo ha descargado, nos está indicando de que luego que ha hecho eso, dice, hey, desde el endpoint localhost, yo te genero mediante este puerto el servidor. Por lo cual puedes acceder directamente localhost 2.23.403, que sería el puerto por el cual vamos a acceder. Sin embargo, dice que hay un proxy escuchando de Rebel. En este caso que podemos lanzarlo desde el navegador con el puerto 9000. Para ello entonces voy a ir al navegador y voy a buscar directamente localhost 9000. Lo tenemos por acá. Y podemos observar que en la primera no carga. ¿Por qué? Porque al parecer está esperando una primera solicitud para compilar. Si hago nuevamente volver a cargar, se fijan que esta vez me dice funciona, me dice. ¿Ya? Y abajo, voy a hacer esto a un lado, y acá abajo me está indicando de que ha habido una request. En este caso podemos ya pasar un buen rato dándole información sobre qué significa toda esta solicitud.
donde lo primero que solicita van a ser los recursos estáticos, a su vez el método con el cual lo manda a llamar, en qué momento se inicializó esto, así que todo esto queda grabado acá, además del status quo del servidor, que en este caso fue 200, o sea que responde correctamente. Si yo recargase esta página, entonces hace una nueva solicitud con toda la información. ¿Qué información es la que consulta? Bueno, si haces un clic derecho, inspeccionar, y luego te vas a Network, y hacemos nuevamente acá, serían los archivos que aparecen acá señalados, los que manda a llamar a la solicitud. Esto ya tiene que ver con temas de redes, en cuanto a que si hay archivos que ya están cacheados, ya no los manda a llamar, simplemente los reutiliza desde el navegador. Así que nada, ya podemos encontrar de que el servidor está corriendo en el puerto 9000 y que la aplicación en sí se está dando a conocer desde esa dirección, tanto como si fuese un 127.0.0.1 o localhost 2.9000. En esta clase hemos abordado de manera detallada la configuración del entorno, por lo cual ya podemos empezar a trabajar de manera efectiva con el framework Rebel. Y al alcanzar estos objetivos establecidos, hemos sentado las bases para un desarrollo sin complicaciones y una experiencia de codificación eficiente.